Así es. Que está en el DNA y que se transcribe al ARN y se producen las proteínas, ¿no? Se Ok, traduce. también les mencioné que buscarán cómo se replica el cromosoma, ¿no? Y de qué está constituido el DNA. A ver, Gabriela. Bases nitrogenadas, ¿cuáles? Ajá, ok. ¿Y qué más, Miranda? Aparte de las bases, ¿qué otras cosas tiene? Azúcares y fosfatos. Azúcares y fosfatos, ¿ok? ¿Y cómo está estructurado, Sofía? Ok, muchachos, necesitamos leer, ¿eh? Ahorita vamos a ver rápidamente esto, porque eso técnicamente tenían que haberlo traído ya desde vocacional. Bueno, entonces comenzamos. Entonces vamos a ver el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano, aquí los otros nombres que puede tener es genoma bacteriano, genófobo bacteriano o nucleoide bacteriano. Vean en esta foto de microscopía electrónica, estamos viendo una bacteria con todo el DNA que tiene adentro, ¿sí? Entonces ustedes pensarán cómo es que cabe todo esto en la bacteria. Y además todavía le faltan algunas otras cosas que ya mencionamos. Entonces todo esto de este DNA que tenemos aquí, exactamente entra en la bacteria porque se compacta, ¿sí? Forma una estructura súper compacta que le permite ocupar pues una porción del citoplasma y da oportunidad de espacio para otros organelos. Entonces, en cuanto a composición química, el DNA tiene un 60% de todos los ácidos nucleicos que tiene, el RNA el 30% y proteínas un 10%. ¿Ok? En cuanto a la estructura del DNA, pues hablábamos que está constituido de bases nitrogenadas, azúcar y grupo fosfato. Entonces, en bases nitrogenadas tenemos bases púricas y bases pirimídicas. Las púricas son la adenina y la guanina, que son las que tienen estructura más grande. Aquí tenemos a la derecha su estructura molecular. Y las pirimídicas son la timina y la citosina para el caso del DNA. Entonces, estamos observando aquí que citosina y timina son las que forman parte del DNA. Y pueden tener aquí la otra, que es uracilo. En uracilo se cambia la timina por el uracilo cuando se está sintetizando RNA. ¿Sí? Entonces, uracilo forma parte del RNA, pero no del DNA. ¿Ok? En cuanto al azúcar, en el DNA tenemos una desoxiazúcar. ¿Sí? Esta exactamente es un azúcar que no tiene uno de los hidroxilos, como estamos viendo aquí. Del lado derecho tenemos la desoxirribosa, que es la que se utiliza para estructurar el DNA. Y la ribosa, que si tiene ese hidroxilo, se utiliza para la estructura del RNA. ¿Okay? Y obviamente el que une todo esto es el grupo fosfato. Entonces aquí tenemos un nucleótido en la última figura. Tenemos el nucleótido, cómo se estructura pues, la unidad fundamental del DNA. Aquí tenemos el fosfato, la desoxirribosa y lo que sería
pues prácticamente una adenina, ¿sí? Que está conformando parte de uno de los nucleótidos que conforman el DNA. ¿Ok? En cuanto a la estructura del DNA, proviene del modelo de Watson y Crick que propusieron hace mucho tiempo, en donde proponen que las dos cadenas son antiparalelas y están estructuradas en una doble hélice, lo que estamos viendo aquí del lado derecho. ¿Sí? También estas cadenas son complementarias. Esto quiere decir que las bases de una cadena se complementan con las bases de la otra cadena. Aquí, por ejemplo, vemos que la timina se complementa con la adenina y la citosina con la guanina. Y así se van estructurando, ¿sí? En cuanto a las cadenas, cómo están orientadas, podemos decir que una cadena está de extremos 3' a 5' y la otra corre de 5' a 3'. ¿Sí? Y también se menciona que la estructura del DNA tiene una estructura semiconservativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es semiconservativa, a la hora de duplicarse, toma una cadena de las iniciales y monta nueva cadena, manteniendo una de las cadenas originales y sintetizando una cadena nueva. Entonces se llama semiconservativa porque está conservando una de las cadenas originales. ¿Ok? Entonces eso siempre va a suceder con el DNA. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay duda? No. Okay. Entonces, aquí les pongo lo que sería el genoma y el nucleoide. Genoma serían los genes que se encuentran dentro del cromosoma bacteriano en una serie de haploide. Haploide quiere decir que solamente tiene una copia de genes. ¿Sí? Y obviamente todo está contenido en un solo cromosoma. ¿Sí? Algunos ya vimos en el caso de las otras estructuras que estaban en el citoplasma, vimos que algunos procariotas contienen un DNA adicional, ¿sí? Está cromosómico llamado plásmidos, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo el cromosoma bacteriano de Escherichia coli, ¿sí? Aquí estamos viendo también el nucleoide, y aparte por ahí aparecen algunas esferitas o círculos que serían los plasmas. El nucleoide lo podemos mencionar también como la región de la célula en donde se encuentra el cromosoma. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta región blanquecina, es donde se encuentra el nucleoide. O sea, el nucleoide, aquí está el cromosoma. ¿Okay? Características del cromosoma procariote. Tiene una estructura de 3 Cs, que significan circular, covalentemente cerrado y compactado. O sea, quiere decir súper enrollado. Entonces serían las 3 Cs, circular, cerrado y compactado. Y no está delimitado por una membrana, por eso se lo clasificamos como procariote. No tienen nucleolo, como en el caso de eucariotes. Son haploides, que solamente tienen una copia del material genético, ¿sí? Y en este caso el cromosoma puede tener desde 700 a 12.000 kilopares de bases, dependiendo de la bacteria que estemos hablando. Tenemos el ejemplo aquí de Escherichia coli, que nos dice que tiene 4.700 kilopares de bases. Un cromosoma relajado puede llegar a medir, si lo sacamos de la bacteria, del cuerpo bacteriano, y lo estiramos, podría medir entre 0.25 y 3 milímetros de largo, con un diámetro de 430 micrómetros. Y un cromosoma compactado, ¿sí? Lo que hablábamos que es súper enrolla, pues su longitud sería a menos de 1 micrómetro. Entonces vean cuántas veces se está compactando
para llegar a esa longitud. Entonces, el cromosoma interacciona con la membrana citoplásmica por medio de la región del órice. Órice quiere decir el sitio de origen. ¿Sí? De esa manera, cuando se pega en el órice el cromosoma en la membrana citoplásmica, de ahí empiezan a hacer la compactación del cromosoma procariota. Y pues en fase logarítmica, cuando vemos que se están dividiendo a máxima velocidad, una célula puede tener de 2 a 4 copias de cromosomas, porque se están dividiendo rápidamente y llega un punto en donde no termina de dividirse, pero ya tiene estas copias del cromosoma. ¿Ok? Hay cromosomas en procariotes que se consideran atípicos. ¿Por qué? Hablamos que la estructura es de 3C, es circular, cerrado y compactado. Sin embargo, se han encontrado cromosomas lineales en algunos microorganismos como Streptomyces, Rhodococcus y la Spirocheta borrelia. En otros se han encontrado 2 cromosomas circulares, como el caso de Rhodobacterium spheroides, y 2 cromosomas, uno grande circular y otro más pequeño de tipo lineal, como el caso de Agrobacterium tumefaciens. Entonces, esas son pues distinciones de cromosomas que no son típicos de un cromosoma normal. Entonces, en la formación de un cromosoma, para superenrollarlo, participan pues, varias enzimas como la topoisomerasa, que lo que hacen es cortar y ligar el DNA, cortan una cadena, aquí estamos viendo del lado derecho, que le hacen un corte a una de las cadenas, le cambian el giro, ¿sí?, al DNA, después lo sellan, y entonces empiezan a superenrollarlo. Entonces, de un círculo que tenemos aquí haciendo esta mella, entonces empiezan a superenrollar como se ve del lado izquierdo. ¿Sí? Una vez que se empiezan a superenrollar, llegan proteínas de tipo básico, que tienen afinidad por el DNA. Sabemos que el DNA tiene una ¿cómo se llama? Una carga negativa por efecto de los fosfatos, y si tiene proteínas básicas que tienen carga positiva, pues son afines al DNA y se empiezan a pegar en él. De esta manera neutralizan las cargas de los nucleótidos y se va superenrollando de tal manera que formas topodominios. Los topodominios son los que estamos viendo aquí del lado derecho, y aquí tenemos las estructuras. Aquí vemos cómo se compactó el DNA y llegan aquí las proteínas básicas, que son los que están formando o manteniendo el superenrollamiento. Entonces, cada uno de estos se llama topodominio. ¿Sí? Entonces, de esa manera modulan la replicación, la transcripción, la recombinación y la expresión genética. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente cuando las proteínas pues, prácticamente se separan de este topodominio, permiten que el DNA, las cadenas de DNA se puedan abrir para empezar ya sea la replicación o para que se haga la transcripción, o puede haber una recombinación. ¿Sí? Entonces, estas proteínas básicas son muy parecidas a las proteínas que se utilizan en la compactación del DNA cromosómico de eucariotes. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ejemplos de algunas de estas proteínas básicas. Se conocen como HU en Escherichia coli, HNS en casi la mayor parte de las enterobacterias, HT en arqueas y HTA en termoplasma. ¿Sí? Entonces, estas son proteínas que también vamos a encontrar en la replicación del DNA en eucariotas. Y estas proteínas en las eucariotas se conocen como proteínas histonas, que también son básicas, pero estas se encuentran en las histonas en eucariotas.
¿Cómo podemos observar el cromosoma bacteriano? Pues podemos hacerlo con microscopía electrónica de transmisión o de barrido. Podemos usar un microscopio de luz visible tiñendo el cromosoma con una tinción de Fulgen o de Yemsa, ¿sí? Aquí les puse una tinción de Yemsa, vean cómo se tiñen lo que serían los ácidos nucleicos, se ven en el interior de color oscuro. Se puede hacer una microscopía de contraste, una tinción con anaranjado de acridina, o una microscopía a luz ultravioleta, tiñendo el cromosoma con bromuro de tirio. El bromuro de tirio tiene la capacidad, que es una molécula plana, de poderse introducir entre las bases del DNA, y cuando se le incide luz ultravioleta, pues prácticamente se empieza a brillar, empieza a tener fluorescencia. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los plásmidos. Los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos que son de replicación autónoma y que no son esenciales para el crecimiento de la célula, pero les dan una ventaja adicional de tener otros genes que le permiten pues, varias cosas. Una de ellas sería transferir material genético de una célula a otra. Otra es que puede llevar genes de resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados u otras capacidades, ¿sí? El plásmido aquí vemos que puede estar prácticamente de manera individual, que no se inserta en el cromosoma. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay plásmidos que sí se integran al cromosoma en un momento del tiempo de la bacteria. ¿Ok? Del lado derecho estamos viendo la conformación del plásmido, uno de los primeros plásmidos que se utilizó como vector en biología molecular para introducir material genético o información genética, por ejemplo, de un gen humano a la bacteria, ¿sí? Es el plásmido PBR322. Este plásmido tiene marcadores como sería el gen de resistencia a la ampicilina y el gen de resistencia a la tetraciclina. Estos marcadores le permiten a la célula, pues, o nos permite a nosotros principalmente, saber si se introdujo o no este vector dentro de la célula por medio de la adquisición de estas resistencias, tanto a ampicilina como a tetraciclina. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este creo que fue uno de los que se utilizó para introducir el gen de la, ¿cómo se llama? De la insulina, para poder sintetizar, que la bacteria pudiera sintetizar la insulina y de ahí nada más se purificara y se tradujera en un medicamento. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta aquí? Yo, maestro, no entendí muy bien qué son los elementos genéticos extracromosomales, que no me quedó muy claro. Fíjate, el cromosoma aquí lo tenemos en esta figura, ¿no ves? Entonces, a un lado tenemos el plásmido. Este plásmido es un elemento de la misma constitución, es también DNA de doble cadena, sin embargo, no está en el cromosoma. Por eso le llamamos un elemento genético extracromosomal. Está fuera del cromosoma. ¿Sí? ¿Sí, ¿con eso te queda claro? Sí, me quedó claro. Gracias. Ok. Entonces, es una cantidad de DNA adicional que le permite tener ciertas ventajas. ¿Cuáles son las características de los plásmidos? Pues también es una molécula de DNA de doble cadena, es decir, también tiene la estructura de las 3 Cs, es circular, cerrado y compactado. Y obviamente por ser una pequeña cantidad de DNA, también es más pequeño, mucho más pequeño que el cromosoma procariótico. Aquí lo estamos viendo en esta fotografía. Vemos todo esto que salió del cromosoma, pero vemos aquí pequeños fragmentitos. Ven, aquí está un plásmido
y acá de este otro lado está otro plásmido. Ahí se ven en las flechas negras que tenemos aquí en esta foto. ¿Ok? Entonces estos plásmidos pueden estar presentes en algunos procariotas y en algunos eucariotas como las levaduras. Y su tamaño va de 1 hasta 500 kilopares de bases. Y pueden tener desde una copia hasta 700 copias por célula. Todo depende de la bacteria. Hay plásmidos también que salen de la estructura de las 3 Cs, como los plásmidos lineales de Borrelia y en algunos actinomycetos. Hablamos que no son esenciales, pero sí le dan muchas ventajas. Y son muy utilizados como vectores en las técnicas de ingeniería genética o ahora conocida como biología molecular. Entonces, hay plásmidos que también los podemos llamar como episomas. Estos episomas o plásmidos son integrativos. Esto quiere decir que son plásmidos que se pueden integrar al cromosoma. Sí, aquí estamos viendo en este esquema cómo el plásmido tiene unas secuencias que le permiten recombinarse con el cromosoma e introducirse en él. Y aquí vemos abajo que ya está integrado. Pero así también como se integra, también se puede desintegrar, se puede salir del cromosoma y volver otra vez a ser un plásmido independiente. Aquí estamos viendo en la parte de abajo cómo está la integración del plásmido o el episoma, y después también se puede revertir y volver a salirse de tal manera que está como un plásmido individual. Entonces recuerden esta palabra episoma, que es cuando el plásmido se integra. Cuando decimos hay un episoma, quiere decir que el plásmido tiene la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano. Algo que no pueden hacer todos los plásmidos, solamente los que consideramos como episomas. Y además, pues también podemos hacer la eliminación de los plásmidos por medio de un proceso de curación, que ya sea utilizando colorantes como el naranja de acridina o algunos choques térmicos que permiten que al aumentar la temperatura estén haciendo la eliminación de los plásmidos. ¿Ok? ¿Qué información puede codificarse en los plásmidos o qué genes puede llevar? Pues lleva los genes para la síntesis del pili, que ya vimos que ese es un proceso de conjugación y que eso lo tienen las bacterias F+. ¿Sí? Pueden llevar genes para resistencia, tanto antibióticos como metales pesados, bacteriocinas, etc. ¿Sí? Que en el caso de los antibióticos, pues generalmente están codificados los plásmidos R, que son plásmidos de resistencia. También lleva la información genética para la producción de sideróforos, de enzimas metabólicas, de enterotoxinas y de tumores en plantas. ¿Sí? Y, pues por si fuera poco, también le permite llevar información para la nodulación y fijación simbiótica del nitrógeno. ¿Sí? Algo que también es muy efectivo para algunas bacterias que le permiten establecer una relación simbiótica con las plantas para fijar el nitrógeno y proveérselo a las plantas. Y esto es lo que sería la parte de conjugación. Aquí estamos viendo el plásmido, que es el plásmido F, en una célula F+, que una vez que se conecta por medio del pili con una célula F-, forman un puente entre las dos células y le empieza a transferir pues una copia del plásmido de tal manera que al final pues le está dando, se sintetiza a través de la cadena complementaria para que al final sea un plásmido con una estructura de DNA de doble cadena, y una vez que se separan, las dos células tienen su plásmido doble cadena y ya la F- se convirtió también en una célula
F+. Y de este lado derecho tenemos lo que sería un plásmido F, que puede convertir a la célula en una célula HFR. HFR quiere decir de high frequency o de transferencia de alta frecuencia de un cierto tipo de genes y que se quedan pues prácticamente dentro de lo que sería el cromosoma bacteriano. Entonces se está integrando esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí de plásmidos? Entonces, en la conjugación podemos decir que es uno de los mecanismos de transferencia genética, ¿sí? De transferencia de material genético de una célula a otra. Otro de los mecanismos que se han observado de transferencia es la transducción especializada. Aquí usamos virus como los fagos que van a infectar a las bacterias, y en estos fagos pues también se les introduce una cierta cantidad de genes que se introducen dentro del cromosoma de los fagos, de los virus, ¿sí? Y una vez que se introdujeron, pues estos fagos se permite que infecten a las bacterias, de tal manera que el DNA del fago, en este caso el fago lambda, se integra al cromosoma bacteriano, de tal manera que le deja cierta cantidad de material genético. Vean cuando después de que empezó en su fase de integración, posteriormente al momento de desintegrarse, para empezar a replicar sus partículas virales, le deja un fragmento de esos genes y se lleva un fragmento del cromosoma bacteriano, de tal manera que cuando ya se producen las partículas virales, pues están saliendo pues prácticamente fagos que llevan una cantidad de genes del cromosoma y dejó cierta cantidad de sus genes virales dentro del cromosoma bacteriano. Entonces, esta es una transferencia de material genético por transducción. ¿Ok? Otro mecanismo de transferencia de material genético es la transformación. En la transformación se ha notado que algunas bacterias llegan a alisarse en el ambiente, ¿sí? Y entonces liberan su ácido nucleico, su DNA, ¿sí? Entonces se encuentran fragmentos de DNA de esas células que se alisaron. Ese DNA, si existen algunas bacterias ahí normales, entonces esas bacterias pueden iniciar el proceso de introducción de lo que serían estas cadenas de DNA. Estas cadenas solitas están como DNA de doble cadena, pero cuando entran a la bacteria, la vía de entrada es que una cadena entra intacta y la otra cadena se degrada al introducirse la cadena intacta. Entonces, esa cadena intacta se viaja hacia el cromosoma y en el cromosoma, pues prácticamente se empieza a integrar, ¿sí? Por un proceso de recombinación se integra el cromosoma bacteriano y ya prácticamente forma parte de él. Entonces, la transformación es otro mecanismo de lo que sería la transferencia de material genético. Entonces, todas estas técnicas se utilizan en biología molecular para poder introducir genes extraños, genes que no pertenecen al cromosoma bacteriano, pero que se introducen para que produzca algún compuesto que nosotros queremos, como el caso de la insulina. Y hay otros elementos que también permiten que puedan llevar genes, son las secuencias de inserción, que se les conoce como elementos transponibles. Aquí vemos lo que serían los transposones y esas secuencias de inserción. Las secuencias de inserción son pequeñas secuencias, ¿sí? En este caso vemos aquí el esquema.
tiene unas IR, o secuencias de inserción, que pueden llegar a tener 700 pares de bases y que llevan información genética. En este caso, una que codifica para la transposasa. La transposasa es aquel gen que va a codificar para una enzima que le permite al transposón brincar de un cromosoma a otro, ¿sí? Entonces ya veríamos en estos transposones de abajo, conocidos como TN, que contienen esta transposada en las secuencias de inserción también, y aparte otros genes diferentes que pueden integrar al cromosoma. Estos transposones, cuando brincan de una célula a otra, se insertan inmediatamente en los cromosomas de la célula nueva, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pueden transferir ahí en cuanto a material genético? Pues pueden llevar algún rasgo fenotípico a la bacteria o alguna resistencia a algún antibiótico, ¿sí? Entonces, este sería otro de los mecanismos de transferencia. Entonces, se dieron cuenta que ya vimos 4 mecanismos de transferencia. Uno que sería conjugación, el otro transducción por efecto de virus o bacteriófagos. El tercero fue transformación por DNA libre. Y este último, que son por elementos transponibles o transposones. ¿Ok? ¿No hay dudas sobre estos mecanismos de transferencia de información? No. ¿No, Julio? Ok, entonces, flujo de la información genética, algo que ustedes buscaron. Entonces, en este flujo de la información genética, pues podemos tener lo que es el dogma central de la biología molecular. ¿Qué nos dice este dogma central? Obviamente la palabra dogma nos quiere decir que créanlo sin tener mucha evidencia. Cuando lo lanzaron, pues no había mucha evidencia, nada más era algo así como la idea. Sin embargo, pues hoy sabemos que se puede comprobar y ya no sería un dogma, sino ya sería algo que sí se puede evidenciar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistía este dogma? Pues simplemente que se decía, las células tienen un DNA de doble cadena que se puede replicar, o sea que se puede formar copias de este. El DNA se puede transcribir en otra molécula de RNA de cadena sencilla, ¿sí? Y este RNA puede llevar la información para que vaya a los ribosomas, se traduzca la información en una proteína, ¿sí? Es así como se conocía lo que sería el primer dogma central de la biología molecular. Sin embargo, con la aparición del virus del VIH, se hizo una modificación a este dogma. La modificación fue que encontraron que el virus que contenía RNA de cadena sencilla podía cambiar a un DNA de doble cadena, y entonces encontraron que hay una enzima que hace eso, que es la transcriptasa inversa. Entonces la modificación a este dogma fue que hay un RNA de cadena sencilla que puede hacer una transcripción inversa. O sea, podemos generar un DNA de doble cadena a partir de un RNA de cadena sencilla. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Y entonces esta parte es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Eso tienen que aprendérselo porque puede ser algunas preguntas sobre examen. ¿Cómo fluye la información genética? Vemos aquí, por ejemplo, pues prácticamente en los inicios de la genética microbiana, veíamos que pues el DNA tiene pues, prácticamente genes que están conformados en la estructura del DNA con ciertas separaciones. Este DNA, que lleva genes estructurales, pues prácticamente se pueden leer
la información y se puede transcribir. Transcribir en este caso sería una transferencia a otra molécula, ¿sí? En este caso la molécula de RNA mensajero. Entonces lleva la información de los genes 1, 2 y 3 en este caso, que van a codificar para una proteína. ¿Sí? Entonces van a la información genética ahí en este RNA mensajero. Y para que se forme la transcripción, la proteína, pues obviamente tiene que haber una traducción. Y entonces para traducción, ¿qué tenemos que tener? ¿Sí? ¿Qué se tiene que tener para que se haga la traducción del RNA mensajero? ¿Alguno de ustedes lo encontró? Los ribosomas, exactamente, y además que, o sea, los ribosomas lo que nos hacen es en la maquinaria de traducirlo, pero ¿en base a qué? ¿Se acuerdan que mencionábamos que había unas secuencias que iban ahí y que cada triplete de codones significaba ¿qué? ¿Un aminoácido? Un aminoácido, ¿sí? Entonces, la traducción se hace en base a lo que es el código genético para que genere la proteína. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, vean aquí abajo, tenemos aquí apenas se ve la foto, que tenemos un DNA de doble cadena que se transcribió, lleva la información en RNA mensajero. Vean cómo cambió la timina por uracilo, en este caso la base. Hay esa diferencia entre el DNA y el RNA, el cambio de una timina por uracilo. Los RNAs no tienen timina, sino cambian por la base uracilo. Y esto, a la hora de traducirse, pues se traduce cada triplete en un aminoácido. Y aquí estamos viendo la cadena de aminoácidos que se fue construyendo. ¿Ok? Entonces déjenme compartirles el código genético para que ustedes observen cómo está elaborado. ¿Ok? Aquí estamos. A ver si lo alcanzan a ver. Sí. Sí. Entonces aquí está, este es el código genético. Vean, el código genético se conforma por la primera letra, la segunda letra y la tercera letra, en ese orden. Entonces, por ejemplo, si hacemos la unión de, en este caso, la primera letra sería un uracilo, la segunda letra sería otro uracilo y la tercera letra sería otro uracilo, entonces nos daría un aminoácido que sería una fenilalanina. ¿Sí? Por otro lado, si agarramos la primera letra que sea una guanina, una G, luego la segunda letra es un uracilo y la tercera letra sería un uracilo, que estaría en el lado derecho. Entonces esto nos daría el aminoácido valina. ¿Sí? Y entonces en estos RNA mensajeros, por los tripletes, también hay un triplete de iniciación. En los procariotes, el triplete de iniciación es AUG, que es el aminoácido metionina. Entonces, todas las proteínas en procariotes van a iniciar con metionina porque su triplete de iniciación es AUG. Y también tienen un triplete de terminación que no codifica para ningún aminoácido, que es lo que estamos viendo aquí arriba. El triplete de terminación puede ser UAA, o UAG o UGA. Todos dicen para triplete de terminación o de parar stop. ¿Sí? Entonces todos van a tener al final esto como triplete de terminación
y obviamente la lectura que lleve, la secuencia que lleve el RNA mensajero por triplete se va a ir codificando en un aminoácido. ¿Sí queda claro lo del código? ¿Ok? ¿No hay duda? No. Bien, entonces continuamos con nuestro cromosoma, la flujo de la información genética. Actualmente, pues ya se ha descubierto mucho acerca de esto y se ha descubierto que los genes se encuentran por algo que se llama operones. ¿Qué es un operón? Pues es una serie de genes, tanto, vamos a decir, como estructurales, como genes que no se codifican, pero que forman una serie de reguladores para que se pueda expresar la información genética. Entonces estamos viendo en este esquema del lado derecho lo que serían los genes reguladores para un operón de lactosa. Entonces aquí estamos viendo este gen regulador. El gen regulador expresa un gen para una proteína represora. ¿Qué va a hacer esta proteína represora? Pues prácticamente pegarse al gen operador para inhibir su expresión. Y entonces, vean, el gen regulador está conformado por, digo, el operón lactosa, por un gen regulador, por un gen promotor y por un gen operador. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, y después vemos lo que serían los genes estructurales, que es el LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Cada uno codifica para una parte de la lactosa. Por ejemplo, una enzima, el LAC-Z, para beta-galactosidasa, LAC-Y codifica para un galactósido termiasa y LAC-A codifica para un galactósido transetilasa. Entonces, con todos estos, pues prácticamente permite la entrada de galactosa y la puede degradar. ¿Sí? Entonces, lo que hace el gen regulador es que puede apagar esto solamente por pegar el gen regulador e inhibir la acción del gen operador y no permitir la traducción de los genes estructurales. Sin embargo, cuando hay un inductor, como sería que hubiera una concentración de lactosa fuera de la célula, la lactosa puede pegarse a lo que sería esta proteína represora, la inhibe y ya no se puede pegar al gen operador, permitiendo que se active una RNA polimerasa que lea la información de los genes estructurales y se transcriba la información en un RNA mensajero. Y posteriormente el RNA mensajero pues ya se va al ribosoma y empieza a traducir la información y conforma las cadenas de polipéptidos o de proteínas, en este caso enzimas, que van a generar el metabolismo de la lactosa. ¿Ok? Entonces esto es lo que sería un operón de lactosa. Entonces, ¿queda claro lo que es un operón? ¿No hay duda? ¿Sí? ¿Están ahí, muchachos? ¿O qué? Sí. Todavía. Ah, ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces, les comentaba acerca de la replicación, de cómo se replica el cromosoma bacteriano. Para que se replique, pues utiliza una serie de enzimas, sobre todo porque el proceso de replicación del DNA de doble cadena, pues tiene dos tipos de replicación. Una es una replicación por cadena continua, que es la que estamos viendo del lado izquierdo, y otra replicación por una cadena semicontinua, ¿sí? ¿Sí? En este caso, pues vemos la formación
de unos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces, para que se conformen los fragmentos de Okazaki, primero se tiene que sintetizar, pues, algo que se llama primer, ¿sí? O secuencia inicial. Este primer es sintetizado por una RNA polimerasa. Además, como se quedan pequeños fragmentos de DNA de cadena sencilla, pues que podrían ser destruidos por una DNasa o una que puede digerirlos, entonces se pegan lo que serían proteínas, ¿sí? Proteínas de unión, que pues, prácticamente protegen estas cadenas sencillas de DNA. Entonces, pues en la cadena semicontinua, pues se van a ir formando estos fragmentos de Okazaki, para que una vez que ya tengan muchos, entonces va a venir una DNA polimerasa 1, que va a quitar los primers y va a meter las bases complementarias, y al final pues quedan muchos fragmentos ya de base complementaria, para que finalmente llegue una DNA ligasa y une todos estos fragmentos. ¿Ok? Entonces vean, pues esta aquí funciona también la topoisomerasa, la helicasa, las primasas, etcétera. Entonces todas estas son las enzimas que van a participar en la replicación. Entonces vamos a irnos a lo que serían las enzimas que participan en la replicación. Entonces tenemos la endonucleasa de restricción, que puede cortar el DNA en cadenas específicas, y su función principal es destruir DNA extraño. Tiene la DNA ligasa, que une las moléculas de DNA, como vimos en los fragmentos de Okazaki, y de esa manera completa la replicación en la cadena semicontigua. Se tiene la DNA polimerasa, que su función es polimerizar los nucleótidos y elimina los iniciadores. Eso también es en la cadena semicontinua, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Rellenar los huecos en el DNA durante los procesos de reparación. La DNA polimerasa 3 polimeriza los nucleótidos y corrige cada nucleótido insertado. O sea, tiene la capacidad de ver errores y corregirlos. Entonces funciona en la replicación. La DNA girasa, también conocida como topoisomerasa 2, incrementa el grado de torsión, o sea, produce el superenrollamiento y mantiene la compactación del cromosoma. La DNA helicasa se pega al DNA cerca de la horquilla de replicación, y esa es la que va a hacer que se empiece a abrir las cadenas para generar la horquilla de replicación. Una DNasa degrada el DNA hasta nucleótidos. Una DNA metilasa metila las bases de tal manera que las hace irreconocibles. Esto es muy importante para los microorganismos porque hay algunas enzimas o algunas otras sustancias que usamos nosotros para inhibirlos, de tal manera que a nivel de bases pudieran ahí hacer la inhibición. Sin embargo, cuando metilan las bases, esas bases ya no son reconocidas y por lo tanto se vuelven resistentes. La enzima primasa es la que hace cadenas cortas de RNA utilizando el RNA como molde. ¿Sí? Para esto se realiza una RNA polimerasa, ¿sí? Y la topoisomerasa 1 es la que relaja el DNA superenrollado para que mantenga el grado apropiado de superenrollamiento. Entonces, todas estas participan en lo que vimos nosotros aquí, lo que sería la transcripción. Pues vean, aquí está cómo se pega. Está la DNA polimerasa 3, que está leyendo una de las cadenas, está sintetizando una de las cadenas, por un lado la cadena continua y por otro lado la cadena semicontinua, pues prácticamente en la formación de los fragmentos de Okazaki, y aquí están actuando las otras
las otras enzimas. ¿Sí? La quinasa que hablamos que permite que se empiece a desdoblar lo que sería la cadena, la doble cadena compactada de DNA. Proteínas estabilizadoras de la cadena que protegen la cadena sencilla, etc. ¿Ok? Y aquí así es como se replica el DNA bacteriano circular por el modelo de replicación teta. Vean, aquí está el sitio de origen que se pega a la membrana citoplásmica, ¿sí? en la parte del mesosoma, y se empieza a replicar. Aquí está, se abrió la horquilla de replicación y empiezan a entrar las enzimas, las DNA polimerasas, para ir inmediatamente en cuanto se empieza a abrir la horquilla, se va sintetizando la nueva cadena de DNA y así va alongándose hasta, esta es la parte, por eso se llama modelo teta, porque en un momento dado forma como una letra teta cuando se está replicando. Y termina de replicación y ahí es donde se sueltan ya las dos copias de lo que sería el cromosoma bacteriano. Entonces, modelo de replicación teta. Hablamos de la corrección por la DNA polimerasa, ¿sí? Vean aquí cómo se está corrigiendo. Aquí hay un error que se produjo y entonces la DNA polimerasa quita esa base e introduce la correspondiente. ¿Por qué? Porque van leyendo la cadena molde, la cadena con la cual está tomando la lectura y está metiendo las bases correspondientes. ¿Ok? Entonces, estas serían las actividades de cada una de las enzimas que participan en la replicación, sobre todo las polimerasas. Tenemos la polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. ¿Sí? Entonces, las tres participan prácticamente en la replicación. Y aquí sería los procesos en la replicación se llevan en 3 pasos. Sería el paso de la iniciación, cuando la proteína iniciadora genera el desenrollamiento para formar lo que sería la horquilla de replicación. Una vez que se forma la horquilla de replicación, se pega la helicasa para ir conformando pues, lo que sería una cadena sencilla, irla abriendo para que se introduzca la DNA polimerasa. Entonces vemos aquí en el segundo paso que sería la elongación. En la elongación se empiezan a perfectamente generar las nuevas cadenas de DNA, tanto en la cadena continua como en la cadena semicontinua o retardada. ¿Sí? Vean aquí la primasa, es una RNA polimerasa que produce un fragmento de RNA donde se va a pegar la DNA polimerasa 3 para empezar a hacer pequeños fragmentos de DNA, ya que está corriendo en contra de la dirección de la cadena, que sería de 3' a 5'. La síntesis normal es de 5' a 3'. ¿Sí? Entonces, pues esa va dejando los fragmentos hasta que llegue una ligasa. Entonces, en la terminación, la RNasa H corta los fragmentos iniciales, ¿sí? O los, ¿cómo se llama? Los primers. Deja esos huecos para que la DNA polimerasa rellene, pero no liga los nucleótidos hasta que llega una DNA ligasa y sella la cadena. Entonces son 3 fases: iniciación, elongación y terminación. ¿Ok? En esta parte vamos a ver un video que encontré por ahí para que vean cómo se hace esto, el efecto. Consta de 3 etapas principales:
Estas son iniciación, elongación y terminación. En procariotas, el ADN tiene disposición circular. La doble hélice polinucleotídica que conforma esa estructura se divide de forma semiconservativa. La hebra de cada nueva molécula es conservada, mientras que la otra es sintetizada a partir de esta. Para que la replicación tome lugar, la estructura de doble hélice del ADN debe de dividirse. Y así comienza la primera etapa. El proceso de replicación inicia en una sola y definida secuencia de 245 pares de bases llamado origen de replicación u ORIC. Una proteína llamada DNA aumenta en concentración a medida que la célula crece y se prepara para la división. Esta proteína, en complejo con ATP, controla el comienzo de la primera fase, enlazándose a una secuencia específica de 9 pares de bases en origen C. Dicha unión distorsiona el ADN, llevando a la separación de una secuencia de 13 pares de bases adyacentes en la doble hélice. La separación de la doble hélice y creación de la burbuja de replicación permite la entrada de complejos proteicos, los cuales se enlazan en cada hebra separada de ADN. Cada complejo consiste en una enzima ADN helicasa, o DNAB, y otra complementaria llamada DNAC, la cual proporciona la apertura de la enzima helicasa, que posee forma de anillo, permitiendo así que ésta se posicione rodeando la hebra separada de ADN. Hecho esto, la enzima DNAC es liberada. Ambas enzimas helicasas participantes usan la energía de la hidrólisis del ATP para separar el doble hélice del ADN en cada una de las dos horquillas de la replicación. Antes de que la replicación pueda continuar, es necesaria la participación de la enzima primasa en transición a la fase 2, elongación. Una vez posicionada sobre la hélice polinucleotídica madre, sintetiza una pequeña porción de ARN complementaria a dicha hélice que va en dirección 5', 3', y la cual recibe el nombre de primer. El siguiente componente agregado es la enzima abrazadera, una estructura en forma de anillo que se une al extremo 3' del ARN primer. Para que esta estructura sea completamente funcional, necesita unirse a un complejo de 5 proteínas o cargador de la abrazadera, el cual abrirá el anillo por acción de ATP y este podrá posicionarse rodeando el segmento primer en su extremo 3'. Esta acción estimula la hidrólisis de ATP, lo cual separa el complejo de la abrazadera haciendo que ésta vuelva a cerrar su anillo. Es entonces cuando el complejo saliente es sustituido por ADN polimerasa 3 y el extremo 3' del primer se sitúa en el sitio activo de esta, para permitir así el comienzo de la adición de nucleótidos. Un aspecto que debemos tener en cuenta antes de pasar a la fase de elongación es el hecho de que las enzimas polimerasa que entran en juego solo sintetizan ADN en dirección 5', 3', por lo que las hebras plantilla, al ser antiparalelas, deben ser copiadas en direcciones opuestas. El principal componente que hace posible la siguiente fase es la holoenzima ADN polimerasa 3, formada por múltiples subunidades diferentes organizadas en varios componentes distintivos que ayudan a conformar el replisoma. Podemos distinguir dos unidades centrales compuestas por subunidades polimerasa 5', 3', subunidades hexanucleasa 3', 5', y subunidades que estimulan el sistema de corrección de error de las subunidades hexanucleasas. Unidades beta que actúan como abrazaderas mencionadas anteriormente y mantienen la polimerasa enganchada al ADN. Dos unidades de dimerización que mantienen las unidades catalíticas unidas. Y una unidad gamma compuesta por 5 subunidades que actúan como el complejo cargador de la abrazadera mencionado anteriormente. Ahora pasemos a la elongación. Esta etapa inicia con el acoplamiento de la enzima ADN polimerasa 3 a la enzima abrazadera y la ubicación del extremo 3' o H
del segmento ARN primer o cebador en su sitio activo, lo cual causa la adición de desoxinucleótidos complementarios a la hebra madre en dirección 5'3'. Enzimas polimerasa y abrazadera se mueven a lo largo de la cadena en la misma dirección en la que las enzimas helicasas se abren paso separándolas. Estas se ubican en ambas cadenas separadas y solo pueden crear una nueva cadena a partir de un segmento primer preexistente y en dirección 5'3'. Se le llama continua o adelantada a la hebra que es duplicada ininterrumpidamente y a partir de un solo segmento primer. La otra hebra es llamada discontinua o retrasada porque es duplicada de a un segmento por vez, a partir de múltiples segmentos primer que van siendo posicionados a medida que la duplicación avanza. Los segmentos duplicados discontinuos entre cada primer de la hebra retrasada son llamados segmentos de Okazaki, compuestos por entre 1000 y 2000 desoxirribonucleótidos. La enzima primasa sintetiza el segmento primer y antes de que éste sea elongado por la polimerasa, se acoplan a la hebra proteínas desestabilizantes de hélice o SSB, las cuales tienen función de impedir que las hebras vuelvan a enrollarse entre sí. Para que las dos polimerasas en las hebras madres puedan moverse juntas con la helicasa a medida que la horquilla de replicación avanza, la hebra discontinua o retrasada debe dar la vuelta para que las enzimas puedan moverse en la misma dirección. Con las polimerasas ahora acopladas, la replicación puede proceder de manera coordinada en ambas hebras madres. En el replisoma, podemos observar que la enzima helicasa separando la doble hélice, mientras que sostiene las enzimas de ADN polimerasa 3, que a su vez están acopladas a abrazaderas que rodean de nuevas hebras de ADN. La duplicación de la cadena retardada procede en partes entre las cuales la enzima polimerasa se hace su trabajo, mientras que en la hebra adelantada la duplicación no se detiene en todo el proceso. Haciendo un acercamiento a lo que ocurre, observamos que se crea un par de bases cuando un desoxinucleótido 5'-trifosfato entrante forma puentes de hidrógeno con un residuo de la hebra parental. Se forma un enlace fosfodiéster cuando el grupo hidroxilo 3' terminal ataca al átomo de fósforo alfa del nucleótido entrante. La hidrólisis del pirfosfato liberado hace que la reacción sea irreversible. Ok. Entonces, nada más para ver en la parte final de cuando se va prácticamente a terminar la replicación. Que elimina el ARN primer al inicio de cada segmento de Okazaki, para luego sustituirlo por ADN prolongado, el segmento de 10 a 12 nucleótidos. Luego entra en juego la ADN ligasa, enzima que cataliza la formación de un enlace fosfodiéster que une los segmentos entre sí, volviéndolos una hebra continua. De esa forma, las hebras siguen siendo replicadas y también corregidas en caso de que se presente algún error en el proceso. En procariotas, tanto la ADN polimerasa 1. Ok. ¿Cómo vieron, muchachos? ¿Les queda más claro así? Sí, un poquito. Sí. Ok, entonces, este sería lo que sería la... Entonces, esa fue la replicación. Después del proceso de replicación viene la transcripción.
En la transcripción pues sucede algo parecido, pero en lugar de ser una DNA polimerasa, es una RNA polimerasa que va a leer prácticamente una de las cadenas, abriendo también una horquilla, ¿sí? Para que se introduzca la RNA polimerasa y ésta empiece a transcribir la información, ¿sí? Aquí estamos viendo la RNA polimerasa, busca siempre la región promotora para poderse pegar y empezar ahí a hacer la traducción. Para esto, la RNA polimerasa está formada también por subunidades. Una de ellas es la subunidad sigma. Sigma es algo que va como a aventar para ir. Sigma va a ir detectando una secuencia en la región promotora para que luego llegue todo lo demás de la RNA polimerasa y se pegue. Entonces, una vez que ya se pegó, sigma sale porque nomás fue el buscador y ya lo demás, el cuerpo de la RNA polimerasa, empieza a iniciar la transcripción. Y obviamente, pues ya vimos que lleva la información genética y aquí viene el código genético para empezar a lo que sería la traducción y se forme la proteína correspondiente. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo está este codón del RNA mensajero y cómo va a entrar el RNA de transferencia cargado con el aminoácido correspondiente, dependiendo de lo que serían las secuencias que se están leyendo por tripletes. Aquí tenemos el codón AGU, entonces el anticodón tiene que llevar las bases complementarias. Por ejemplo, uracilo C se complementa con adenina, citosina se complementa con guanina y otra vez adenina se complementa con uracilo. Y de esa manera se pueden unir para que vayan transfiriendo un aminoácido. Y así se hace perfectamente la traducción. Aquí tenemos cómo se pega el RNA en el sitio de iniciación en la subunidad 30S. Se pega el RNA mensajero, ¿sí? Y empieza lo que sería el triplete de iniciación, que ya hablamos que es una formilmetionina para los procariotas. Y entonces este sería el triplete de iniciación. Se pega la formilmetionina e inicia la traducción. Entonces vean cómo entró en el sitio A y se va al sitio P. Y de ahí ya empieza en la elongación, pues a correr prácticamente en la secuencia del RNA mensajero, se está leyendo y van entrando los RNA de transferencia con los diferentes aminoácidos en el sitio A. Cuando se hace el cambio del sitio A al sitio P, se transfiere prácticamente la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y pues ya queda otra vez cuando en el sitio A vuelva a entrar al sitio P, ya tenemos ahí la elongación, se va aumentando la cadena de aminoácidos. Y en la terminación, pues obviamente también hay un codón de terminación, como lo vimos en el código genético, que sería UAG, ¿sí? Y ahí, cuando llega este triplete de terminación, pues prácticamente se desintegra todo el ribosoma, el RNA, y se libera la cadena de proteínas. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a ver rápidamente unos videos sobre esto. Estamos... Como la 3, tiene la capacidad de corregir errores. Evita que las
La principal enzima responsable de la transcripción de ADN en ARN es la ARN polimerasa. En Escherichia coli, la ARN polimerasa es una enzima compleja compuesta de múltiples cadenas polipeptídicas. La enzima intacta se compone de 6 subunidades, 2 alfa, una beta, Bueno, primero una es un beta gusto prima, que hayan una venido omega hasta acá. y una sigma. Ustedes saben que yo soy matemático, mi seguridad- nombre es Adrián Paenza. Déjenme Pero que tuve hay. un inconveniente al llegar y me pasó algo que me dejó un poco confundido y quisiera compartirlo con ustedes. Lo estuvimos hablando recién mientras me estaba maquillando, porque no sé cómo hacen. Pero que se introdujo ese monigote La aquí. sigma está unida de forma relativamente débil y es necesaria para identificar los lugares adecuados para el inicio de la transcripción. La secuencia de ADN a la que se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción de un gen se denomina promotor. En la región río arriba del sitio de iniciación de la transcripción existen 2 tramos de secuencias que son similares en muchos genes y que abarcan 6 nucleótidos cada uno. Se encuentran aproximadamente a 10 y 35 bases río arriba del sitio de inicio de la transcripción. Se conocen entonces como secuencias -10 y -35, indicando su posición relativa respecto al sitio de inicio de la transcripción, que se define como el sitio más 1. La ARN polimerasa se une al ADN de forma no específica y migra a lo largo del ADN hasta que la subunidad sigma se une al promotor, específicamente a las secuencias -35 y -10, para iniciar la transcripción en el principio del gen. El conjunto formado inicialmente entre la polimerasa y el promotor se denomina complejo promotor cerrado, debido a que el ADN no está desenrollado. La polimerasa después desenrolla unas 15 bases de ADN alrededor del sitio de inicio para dar un complejo promotor abierto en el que ya está disponible una hebra única de ADN que sirve como molde para su transcripción, la cual comienza con la incorporación de 2 ribonucleósidos trifosfatos libres o NTPs. Después de la adición de alrededor de 10 NTPs, la subunidad sigma se libera de la polimerasa, que abandona la secuencia promotora y progresa sobre el molde de ADN para continuar la elongación de la cadena de ARN. Es importante recordar que la ARN polimerasa transcribe por complementariedad de bases de 5' a 3'. A medida que avanza, la polimerasa desenrolla el molde de ADN que tiene por delante y vuelve a enrollar el ADN que queda detrás, manteniendo una región desenrollada de unas 15 pares de bases en la región de transcripción. La síntesis de ARN continúa hasta que la polimerasa se encuentra con una señal de terminación. La señal de terminación más simple y común en Escherichia coli consiste en una secuencia palindrómica rica en guanina y citosina, seguida de 4 o más residuos de ADN. La transcripción de la región rica en guanina y citosina da lugar a un segmento de ARN que forma una horquilla o bucle estable por apareamiento complementario de bases. La formación de esta estructura en el ARN altera la unión con el molde de ADN, disociándose de este y finalizando la transcripción. Se cree que la presencia de residuos de adenina corriente abajo de la secuencia palindrómica facilita también la disociación del ARN del molde, dado que los enlaces que establece la adenina con el uracilo son más débiles que los enlaces entre la guanina y la citosina. Posteriormente, se separa la enzima ARN polimerasa del ARN y finalmente se disocia la enzima del molde de ADN. ¿Ok? ¿Y se entendió? Sí, pero. Sí, profe. Ok, y por último vamos a ver lo que sería la
la traducción. La subunidad pequeña del ribosoma se separa de la grande con la ayuda de dos factores de iniciación, IF1 e IF3. Este complejo se une entonces a una región rica en purinas, la secuencia Sain-Dalgarno, aguas arriba del codón de inicio AUG en el ARN mensajero. La secuencia Sain-Dalgarno es complementaria y está emparejada a una secuencia del ARN ribosómico 16S, un componente de la subunidad pequeña. Este alineamiento asegura que el codón de inicio se encuentra en la posición correcta dentro del ribosoma. Otro factor de iniciación, IF2, lleva el ARN transferente iniciador cargado con el aminoácido de inicio N-hormilmetionina. La subunidad grande del ribosoma se une al complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoácido ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. Ok, bueno, entonces ya vieron los diferentes esquemas de cómo se lleva a cabo. ¿Sí? ¿Dudas de replicación, transcripción y traducción? ¿No? Ok, entonces continuamos con esporas o endosporas bacterianas. Entonces, las bacterias pueden producir diferentes formas de resistencia. Las principales son las endosporas bacterianas y son las que resisten más, resisten una alta temperatura, resisten muchos compuestos químicos, luz ultravioleta, etc. ¿Sí? Otras formas de resistencia serían las exosporas, pero prácticamente son de reproducción y sí tienen resistencia, pero no se compara con la resistencia de las endosporas bacterianas. Otras formas de resistencia serían los quistes, los heteroquistes y los aquinetos.
¿Sí? Entonces vamos a hablar rápidamente de esto. Entonces, la endospora bacteriana es una estructura de resistencia que se genera por un proceso de diferenciación celular. ¿Cuáles son las causas de que una bacteria pueda esporularse? Pues una es la falta de nutrimentos, que ya no hay sustratos disponibles, entonces eso dispara la esporulación. También los factores ambientales adversos, por ejemplo, que la temperatura ya no es la adecuada, que ya no hay una buena cantidad de humedad como para que puedan estarse multiplicando, o que empiecen a haber sustancias tóxicas, ¿sí? O pH, o cambia la concentración de sales, etc. Estos efectos químicos, pues prácticamente son por lo que producen las mismas bacterias en algunos casos. Cuando vemos un crecimiento, por ejemplo, que inoculamos un matraz con medio de cultivo y lleva una fuente de carbono, que sería, por ejemplo, glucosa, entonces las bacterias pueden ir fermentando la glucosa y empezar a producir cierto tipo de metabolitos que pueden ser tóxicos para ellos. Inclusive se puede ir modificando el pH. Si fermenta el carbohidrato, pues simplemente puede ir acidificando el medio por efecto de los ácidos orgánicos que produce, y entonces pues obviamente llega hasta un pH que ya no es óptimo para su crecimiento, y entonces eso dispara también pues la formación de esporas. ¿Ok? Entonces este es el ciclo de vida de una bacteria esporulada. Vemos aquí pues cómo sería primero el ciclo vegetativo. Nada más es la duplicación de las células, están creciendo en su fase vegetativa, ¿sí? De manera normal, mientras existan las condiciones de crecimiento. Y hablamos que las condiciones es que tengan temperatura óptima, pH óptimo, concentración de sales óptimas, etc. Pero cuando esas condiciones cambian, entonces se dispara el ciclo de esporulación, que pues tiene aproximadamente 7 fases, ¿sí? ¿Vale? Entonces no las vamos a mencionar ahorita, vamos a verlas más adelante. Características generales de la endospora bacteriana, pues se forma dentro de la célula vegetativa, que la célula vegetativa se considera como un esporangio o una bolsa donde se está generando la espora. Y solamente va a haber una endospora por célula. Si no es como el caso de los hongos, que producen una gran cantidad de esporas. En este caso, si es dentro del cuerpo bacteriano, solamente va a producir una por célula. Y estas endosporas son resistentes al calor, a radiaciones ultravioleta, a desecación y agentes químicos, ¿sí? Y obviamente se sabe que esto es un estado de latencia, un estado criptobiótico donde no hay metabolismo, su metabolismo está parado. Entonces, todo está detenido, no se pueden multiplicar, entonces quedan ahí en stand-by, hasta que esa espora o esa endospora bacteriana pueda llegar a un sitio con las condiciones óptimas para que germine y vuelva a multiplicarse. ¿Cómo podemos ver las esporas al microscopio óptico? Entonces, dentro de la célula podemos observar la formación de la endospora, o ya cuando terminaron de su formación, están liberadas en el medio. ¿Sí? Se observan refringentes y son de forma esférica u oval. Como podemos ver aquí, estamos viendo dentro del cuerpo bacteriano, están de forma oval. Y obviamente la posición donde se encuentren dentro del cuerpo bacteriano es un criterio taxonómico. Por ejemplo, estamos viendo unas que están en el centro, otras que están en los polos, estas, otras que deforman el cuerpo bacteriano y otros que no la deforman. ¿Okay? Entonces todo eso es para clasificarlos. Entonces, ¿cómo se clasifican las endosporas? Por su localización. Se clasifican en terminales, subterminales y centrales.
Entonces aquí tenemos las terminales, vean cómo está en uno de los polos del cuerpo bacteriano, ¿sí? Y es refringente, o sea, no se tiñe. Si esto fuera una tinción de Gram, no se tiñe por Gram, solamente se pone manifiesto por su refringencia dentro del cuerpo bacteriano. 2 subterminales. Vean, estas no están totalmente en el final del polo, sino están un poco abajo. Esta sería una endospora subterminal. Y las centrales que estamos observando aquí, dentro del cuerpo bacteriano, se encuentran en el centro del cuerpo bacteriano. Y por la forma, entonces tenemos que se clasifican de acuerdo a la forma por ser deformantes y no deformantes. Entonces aquí observamos las deformantes. Vean cómo cambia el cuerpo bacteriano, se engrosa o aumenta su volumen en la zona donde se encuentra la endospora. En el caso de las no deformantes, son las que se encuentran dentro del cuerpo bacteriano, pero el cuerpo bacteriano mantiene su forma, aunque esté la endospora ahí presente. Métodos de observación. Podemos usar una microscopía electrónica de barrido para ver cómo se encuentran las endosporas, o podemos usar una microscopía de luz visible utilizando una tinción de Gram, donde podemos observar por la refringencia donde se encuentra la endospora, o podemos hacer una tinción de Schiffer y Fulton, ¿sí? Para teñir la endospora. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se hace la tinción de Schiffer y Fulton. ¿Dónde está? Déjeme copiar una. Nuevos Golden Not Select, más que Premium Select. La tinción de Schiffer-Fulton se realiza para visualizar al microscopio óptico la endospora bacteriana. La endospora bacteriana es una estructura de resistencia que presentan algunos géneros bacterianos cuando las condiciones del medio son adversas. Su localización puede ser central, subterminal o terminal, así como deformante o no deformante. Esta resistencia puede ser agentes físicos como falta de nutrientes, altas temperaturas, desecación, radiaciones
agentes químicos o enzimáticos, como formaldehído, lisocima, nucleasas, etc. ¿Sí, sí se ve la pantalla? Sí. Ok, me voy a ir directamente a la tinción para ahorrar tiempo, ¿vale? Una bacteria gram positiva. En primer lugar, colocaremos una gota de agua en un portaobjetos. A continuación, cogeremos las bacterias, crecidas en un tubo de agar inclinado, con un asa y las depositaremos en el portaobjetos. Haremos un frotis y dejaremos secar la preparación. Podemos ayudarnos con el calor del mechero. Para fijar las bacterias utilizaremos calor. Para ello, pasaremos la preparación por la llama varias veces por el lado que no estén las bacterias. Para teñir la endospora, cubriremos el portaobjetos con verde malaquita y lo dejaremos actuar durante 1 minuto a temperatura ambiente. Para permitir que penetre mejor el colorante en la endospora, calentaremos la preparación durante 8 minutos con un hisopo impregnado de alcohol y pasado por la llama, hasta la emisión de vapores. Volveremos a calentar nuevamente cuando haya dejado de humear y repetiremos varias veces este proceso. Vean ahorita cómo se ve la emisión de vapores. Ahí se ve la emisión, vean. ¿Sí los alcanzan a ver? Si el colorante se evapora, volveremos a añadirlo, ya que la preparación no debe quedarse seca. Dejaremos enfriar la preparación y lavaremos abundantemente con agua. Para teñir el citoplasma de la bacteria, añadiremos un colorante de contraste, en este caso la safranina. Lo dejaremos actuar durante 2 minutos. Finalmente, lavaremos abundantemente con agua y dejaremos secar la preparación. Añadiremos una gota de aceite de inmersión y observaremos la preparación al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos y con el diafragma abierto. Observan cómo se ven algunas dentro del cuerpo bacteriano y otras ya están liberadas, las que están aquí afuera, totalmente verdes. ¿Ok? Entonces es una de las técnicas, la técnica de Schiffer-Fulton, que se utiliza para que nosotros podamos insertar el colorante dentro de lo que sería la espora. Ok, entonces
Hablamos que no todas las bacterias producen endosporas, solamente algunos géneros de manera importante. Por ejemplo, tenemos el género Bacillus y el género Clostridium. Ambos son gram positivos, uno es aerobio y otro es anaerobio, y producen endosporas. Hay otros géneros que también producen esporas, como el Sporolactobacillus, que también es un gram positivo, la Esporosarcina, que también son cocos gram positivos, del Sulfotomaculum, que también tiene pared de gram positivos, y Thermoactinomyces, que es un actinomiceto, gram positivos. Entonces, de manera general decimos que solamente algunos géneros de gram positivos producen endosporas. Entonces, eso para que también lo tomen en cuenta, que gram negativos no produce endosporas bacterianas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces aquí sería una tabla de características de las diferencias entre lo que sería una endospora y la célula vegetativa. Vean, la endospora pues reduce su contenido de agua entre un 10 y un 20%. Tiene una cantidad mayor de proteínas que forman puentes disulfuro que una célula normal. Tienen un mayor contenido de cisteína, obviamente. Si estamos hablando de proteínas con puentes disulfuro, que forman puentes disulfuro, pues una de ellas es la cisteína, que tiene grupo sulfidrilo para formar esos puentes disulfuro. Su contenido de calcio en el endospora es muy alto. Igual la presencia de una sustancia que nada más está en la endospora, que sería el ácido dipicolínico, que está presente en un 10%, y proteínas pequeñas solubles, las proteínas SASP, que también están presentes en un 5%. El pH del citoplasma tiende a acidificarse. En la endospora se encuentra entre 5.6 y en las células es de 7. La presencia de polibeta hidroxibutirato, o las inclusiones, no hay en la endospora. ¿Se acuerdan de qué fuente es la inclusión de polibeta hidroxibutirato? ¿Es una fuente de qué? Esa la vimos el lunes, ¿no? No, el lunes, el miércoles pasado. Que las inclusiones de qué eran. Que es una fuente de carbono y energía, ¿sí? Entonces no existe en la célula normal, en la célula vegetativa, pero no existe en la endospora. Su capacidad de tinción, pues solamente por técnicas especiales podemos teñir la endospora. Y sensibilidad de enzimas y antibióticos, pues prácticamente en la endospora no hay sensibilidad a las enzimas ni a los antibióticos. Su actividad metabólica, no hay actividad o es muy baja la actividad metabólica, a diferencia de la célula. ¿Ok? Entonces, por eso es una forma de resistencia. Entonces, esta sería la estructura de la endospora, todas las envolturas que contiene. Comenzamos por el núcleo, ¿sí? El núcleo donde van a contener prácticamente todas las sustancias que requiere para poder germinar. Está rodeado por una membrana plasmática, ¿sí? Luego por una pared celular que pues prácticamente está, pues vamos a decir que muy delgada a comparación de como es en gram positivos, muy delgada, pero después se adiciona por la corteza, que sería una estructura muy parecida a la pared celular, pero con ciertos cambios que le permiten ser más compacta y más fuerte. Después de la corteza viene la cubierta interna y la cubierta externa. Estas dos capas son de tipo proteico, ¿sí? Y principalmente tienen aminoácidos hidrofóbicos. Por lo tanto, es lo que genera que la endospora
sea hidrofóbica y que no fácilmente entre agua a esta endospora. Y por último, hay una envoltura que no todas las esporas tienen, que es el exosporio. Solamente algunos géneros pueden producir esta última capa, exosporio. ¿Ok? Entonces, comenzamos con lo que sería el protoplasto o núcleo, que tiene más o menos el 15% del peso seco. Tiene el citoplasma deshidratado, puesto que casi no hay agua. Aquí existe el dipicolonato de calcio, ¿sí? Que es una reserva de calcio. El cromosoma se encuentra condensado, compactado, y tiene los componentes para germinar cuando existan las condiciones apropiadas. Contiene ribosomas, contiene RNA polimerasa, nucleótidos mono y difosfatados, 3-fosfoglicerato, parte de la membrana citoplásmica, pero que no tiene fluidez, las proteínas SAS muy pequeñas, y no tiene RNA mensajero, no tiene enzimas biosintéticas, no tiene aminoácidos, ni bases nitrogenadas libres, ni cofactores reducidos. Entonces vean cómo está exactamente con lo necesario para cuando tenga las condiciones adecuadas pueda empezar a germinar. Después seguiría la pared de la espora, que se encuentra por arriba de la membrana interna, ¿sí? O la membrana citoplásmica. Su composición es de peptidoglicana, igualita que la normal, la célula normal, y su función es darle resistencia osmótica y ser la base para cuando germine se forme de nuevo la peptidoglicana normal. Y su origen es que se sintetiza a partir de la preespora. ¿Ok? Y luego continuaríamos con lo que sería la corteza o córtex, que tiene una composición de peptidoglicana especial. Aquí hay una modificación en el N-acetilmurámico, ¿sí? Tiene un N-acetilmurámico con solamente una alanina. Si tiene una sola alanina, lo que hace como tetrapéptido, solamente hace que se compacte más, ¿sí? Y además tiene un N-acetilmurámico modificado, como si fuera una lactano. Esto lo que le da es más rigidez y obviamente más resistencia. ¿Sí? Se origina a partir de la célula vegetativa y estas propiedades que tiene este córtex o corteza es que es muy laxa, es flexible, se puede autolizar rápidamente cuando se hace la germinación y tiene resistencia al lisocima, a diferencia de la peptidoglicana normal, que ya vimos que es sensible a la lisocima. Cuando se empieza a generar la corteza, entonces adquiere resistencia al calor, a las radiaciones ultravioleta y a la desecación. Las cubiertas que hablábamos, la cubierta externa y la cubierta interna, son las que conforman mayor cantidad de peso seco, de 30 y 60%. Están constituidas por proteínas muy parecidas a la queratina, son ricas en cisteína y aminoácidos hidrofóbicos y genera puentes disulfuro entre los enlaces hidrofóbicos y también enlaces iónicos. Entonces, ¿qué propiedades? Es que son estructuras o envolturas muy compactas, son impermeables por esa hidrofobicidad que les dan los aminoácidos hidrofóbicos y son muy estables. Cuando aparecen estas estructuras, les dan la resistencia a agentes químicos. Y por último tendríamos el exosporum, que les mencionaba que no todas las endosporas lo tienen, conforma el 10% del máximo de peso seco, y está compuesta ya sea de proteínas, de polisacáridos complejos y de lípidos. ¿Sí? Y su estructura pues, tiene una capa interna y una capa externa, que es las que estamos observando aquí, y las propiedades que le da el exosporum es que es resistente a enzimas proteolíticas
y es una barrera de defensa contra las sustancias externas. Y les decía que no se encuentra en todas las endosporas de los microorganismos o los géneros que mencionamos, sino se presenta solamente en Bacillus cereus, en Bacillus megatherium y en algunas cepas de Clostridium. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos, muchachos, y nos estamos viendo mañana para continuar con esto de endosporas y seguir con el siguiente tema. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas Sí, hasta profe. aquí de esto? No. ¿No? Ok, ¿les gustaron los videos? Sí. Sí. Ok, bueno, pues estoy tratando de implementar algo de videos de lo que serían los videos de las prácticas, conjuntándolo con lo que tenemos de la anatomía de las bacterias. ¿Ok? Ok, Sí, entonces, profe, gracias. para terminar, por favor, prendan sus cámaras para sacar la foto final ya de todos completos. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Descansen. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. ¿No?